está? Buenas tardes para ustedes y para ustedes, así como también para su amable audiencia. Doctor, queríamos saber nomás, usted planteó hoy una aclaratoria con respecto a este llamado de atención que le hicieron en el caso, ¿cómo se llama?, de su cliente Miguel Ángel Isfram. Sí, así mismo. El viernes a última hora presenté un pedido de declaratoria considerando de que la señora jueza en el apartado número 3 de la parte resolutiva de la resolución que dictó en el marco de la revisión que planteé, me hizo una advertencia de que tengo que litigar con respeto y utilizó otra expresión también, cortesía, dice, ¿verdad? Entonces no dijo, ¿verdad? Ella no omitió señalar cuáles fueron las expresiones que le habría caído mal o consideró ella que haya sido descortés. O inclusive ella utilizó la expresión evitar ataques personales, dice, pero en ninguna parte de la resolución especificó cuáles fueron esas expresiones que puedan implicar o tener esa connotación de ataque personal o de agraviar tanto a la magistratura como al Ministerio Público. De hecho, la audiencia se desarrolló con absoluta normalidad, ¿verdad? Y me llamó la atención que si el Ministerio Público, por ejemplo, se sintiera agraviado por alguna expresión mía en la audiencia, pues en ese mismo momento hubiese hecho algún reclamo, pero nada de eso. Hay una resolución, ¿verdad? No puede leer de principio a fin y no hay ninguna expresión que pueda tener esa connotación. Entonces yo le pedí, en base al principio de fundamentación que rige en nuestro sistema jurídico, ¿verdad?, donde los agentes del Estado, cuando emite una resolución, tienen que expresar los motivos en que se funda, ¿verdad? Y en ese marco es que yo pedí aclaratoria a los efectos de conocer y en su caso analizar si corresponde a una rectificación o una ratificación, ¿verdad? Doctor, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. ¿Usted se recuerda qué fueron quizás las palabras más fuertes que le pudo haber, no sé, causado agravio al juzgado? Y tal vez, no sé, yo no, la verdad que no hay, eso es lo que te digo, no hay en la expresión. Ustedes mismos pueden leer la parte de fundamentación de mi pedido de revisión. Y ahí todo son cuestiones jurídicas, ¿verdad? En algún pasaje habré como cuestionado la independencia del juzgado penal de garantía, en el sentido de que hasta ahora por lo menos a nosotros nos han tratado así en forma discriminatoria, en el sentido de apoyar siempre la posición del Ministerio Público, ¿verdad? Eso es lo que puede, tal vez, ¿verdad? Pero no dice ella en su resolución. Y también la independencia del Poder Judicial, pues todo el mundo critica, ¿verdad?, que el Poder Judicial no es un organismo justamente que defienda ese principio, ¿verdad? El Poder Judicial, para mí, estamos sometidos al poder, a poder extrajudicial, ¿verdad? Entonces, no sé dónde está realmente el poder, porque en este caso de José Alberto Infran, por ejemplo, hay 95 porciones de hechos que yo no entiendo por qué están siendo penalmente perseguidos, que todas son deudas, ¿verdad?, de la cooperativa San Cristóbal, mejor dicho, y así como de otros entes financieros. El Ministerio Público no ha podido expresar los motivos por los cuales él considera que esas operaciones, ¿verdad?, sean constitutivos de delitos, ¿verdad? Entiendo, doctor. En este caso, por lo menos de lo que leí de la resolución, hay una parte donde usted habla de que ya están acostumbrados a que se rechacen prácticamente todas sus resoluciones, pero que ustedes sabían de dónde provenían de repente eso. Y sí, y claro que sí, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados. ¿Acaso alguna vez nos ha dictado una resolución favorable? Nunca.
Entonces, pero eso no puede dar lugar a una advertencia, ¿verdad? Si es que es así, ¿verdad? Entiendo. Y considera que es una especie de, a ver, limitación al derecho a la defensa. Yo creo que es por lo menos un intento de limitar el derecho a la defensa del señor José Alberto Infran. Evidentemente no le gusta, y el fiscal sí protestó luego que haya presentado revisión en feria judicial, ¿verdad? Entonces, inclusive él alegó que la revisión está siendo reiterativa de parte de la defensa, ¿verdad? Y llama mucho la atención, ¿verdad?, su argumento, porque él citó dos antecedentes de pedido de revisión que yo he realizado. Uno fue en febrero, ¿verdad?, del 2024, y otro pedido de revisión en julio, ¿verdad? O sea, esta era la tercera vez que yo estaba pidiendo revisión. Sin embargo, la norma dice que la medida cautelar es reformable en todo momento del proceso y no hay ninguna limitación de que se pueda pedir la revisión, salvo que sea muy reiterativo, ¿verdad? Y que evidentemente no haya un fundamento, pero yo tenía mi fundamento como para solicitar una nueva revisión y planteé dos cuestiones bien específicas. Primero es pedir una medida menos gravosa y permitirle que él pueda seguir el proceso desde una posición más cómoda, en el sentido de que se le dé, por ejemplo, la posibilidad de un arresto domiciliario. Y segundo, es que se le trate realmente como una persona privada de libertad en forma preventiva, como dice la ley, y se ha trasladado a otra penitenciaría, que no siga en el de máxima seguridad, porque ahí él ni siquiera tiene contacto ni con sus familiares, ni y hay una limitación hasta con sus abogados, porque uno tiene que pedir turno y todo eso para hablar, y si te vas a hablar con él, tenés que hacerlo en presencia de guardias de seguridad. Ahora, entonces no hay secreto profesional, se viola sistemáticamente derechos procesales del imputado. En este caso él ya está acusado, ¿verdad? Y simplemente eso he pedido. Yo no he pedido nada fuera del marco legal, porque tanto el Código Procesal Penal como el Código de Ejecución Penal dice claramente cómo se tiene que tratar a un prevenido, considerando que goza del principio de presunción de inocencia, porque va a ser que es muy contradictorio tratarlo con mucha crueldad como se le trata a él, y por otro lado considerarlo inocente, ¿verdad? O sea, evita mucho entre lo que es la teoría de lo que es la práctica en el tratamiento de él, ¿verdad? Y eso es lo que yo reclamé, ¿verdad?, para que se mejore eso. Y no puede ser considerado reiterativo ni fuera de lugar, porque estoy pidiendo algo que está previsto en la ley. Doctor, una consulta. Y viste que la ley, el Código Procesal Penal prevé también que la misma jueza de oficio cada 3 meses tiene que realizar... Cada 3 meses, sí, exactamente. ¿Y alguna vez se hizo? Me olvidaba de señalarte eso. ¿Alguna vez se hizo eso? Nunca. Ella de oficio nunca revisó. Y esa es una obligación, y está no solamente en el Código Procesal Penal, sino también hay una acordada 1511 en que la Corte Suprema de Justicia, en atención a ese principio de presunción de inocencia, a la excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿verdad?, y es una medida netamente cautelar, le sugiere a los jueces hacer efectivo ese artículo del Código Procesal Penal, en el sentido de revisar cada tanto la vigencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay que atender, porque la prisión preventiva sigue siendo útil, sigue siendo un objetivo, digamos, necesario para el procesamiento de una persona. Todo eso. Entonces, yo no veo de dónde viene esta especie de amenaza de parte de la jugadora hacia ese profesional, porque para mí el ejercicio de la profesión que yo estoy haciendo está dentro del marco legal, correctamente ejercido. Es más,
como defensor técnico tengo la obligación de plantear, porque de lo contrario, ¿de qué defensa estamos hablando? Recordemos que el derecho a la defensa se tiene que materializar en la práctica, ¿verdad? Porque no se garantiza con el solo nombramiento de un abogado, sino con el cumplimiento efectivo del derecho a la defensa, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy haciendo. No me pueden castigar por haber solicitado ni por haber hecho una argumentación que a mí me parece que es así, ¿verdad? Que es la falta de independencia del juez penal de garantía. Y creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Porque ahora la regla es rechazar todo, ¿verdad? Y eso pues no puede ser. Cada caso es distinto, cada situación es distinta. Entiendo. Doctor, y decías, ahora nos rechazan todo, quizás por ser Miguel Ángel Isfrán, es ese rechazo también, es lo que se da a entender. ¿No será por eso también que hacen esta advertencia, doctor? Y puede ser, muy bien, puede ser. Y eso yo en mi argumentación dije también que su único delito es ser familiar de Miguel Ángel Isfrán, ¿verdad? Pero eso pues él no puede impedir porque es algo natural, ¿verdad? No eligió el ser hermano de Miguel Ángel Isfrán. Él nació en esa familia, ¿verdad? Sin embargo, se lo llama así despectivamente y se lo considera como que perteneciente al clan familiar, o sea, el clan, ¿cómo se llama? Isfrán, sí, ¿verdad? Entiendo. Y ese no es un clan, es una familia, ¿verdad? Y esa familia, yo no digo que todos sean santos, pero de que uno de ellos, por ejemplo, haya incurrido en algún delito, si es así, no puede afectar la totalidad de la familia. ¿Por qué tiene que ser así? Entiendo. Doctor, y paralelamente a esta aclaratoria, ¿usted planteó también ya apelación o no? Tengo plazo hasta mañana para plantear la apelación. Y estoy viendo, la verdad es que esto desanima, porque el Tribunal de Apelación tampoco examina el recurso de apelación que se plantea. Ellos rechazan automáticamente. Y ahora, por ejemplo, está integrando el Tribunal de Apelación segunda sala, que es lo que corresponde a esta causa, la doctora Andrea Vera, ¿verdad? Y ella, por ejemplo, en su voto siempre vota por la inadmisibilidad del recurso de apelación cuando se trata de revisión, imagínate. O sea, es una negación del derecho al recurso automáticamente. Y después tenemos a Arnulfo Arias, que en 2 líneas te rechaza sin argumentar. Por ejemplo, cuando atacas una resolución que no tiene fundamento, él te dice sí, tiene fundamento, y eso es material. Ya. Y el último creo que es el doctor Fleitas, ¿verdad? ¿Cómo? El último creo que es el doctor Arnaldo Fleitas. No, el doctor Waldir Servín, es otro también, ¿verdad? Ah, José Waldir. Otro también que no argumenta, él todo por rechazo, votan todo por rechazo, ¿verdad? Para mí es un tribunal de confirmación, no es un tribunal de apelación, en donde se controla efectivamente la calidad de la resolución que se dicta en la instancia inferior. Ellos son tribunales de confirmación. En este caso, doctor, parece nomás que la tarea de abogado defensor en estos casos es bastante, o sea, te baja bastante la moral, digo, en el sentido Sí, es indignante, muchas veces es indignante porque planteas bien bajas todas las normativas jurídicas aplicables, ¿verdad? Y se rechazan porque no les parece a ellos, y sin argumentar. Eso es lo triste, ¿verdad? Que en nuestro país estamos perdiendo la vigencia del Estado de Derecho. Hay una inseguridad jurídica tremenda hoy en día. Con solo señalar de que cometes un delito, ya te pueden mandar a la cárcel sin necesidad de ningún elemento de prueba, sin necesidad de que se describa bien los hechos, salvo raras excepciones. Doctor, aprovechando un poco de este contacto, ¿se había confirmado al juez Miguel Palacios en la causa Berilo, donde usted representa a Reinaldo Cabañas, doctor? ¿Eso hay ya fecha para preliminar o hay algo pendiente? No hay todavía, porque
esa resolución del Tribunal de Apelación, para que le confirmó a Palacio, fue apelada por una de las partes, o sea, por aquella parte que había presentado el recurso de La recusación. no recurso, sino la recusación, ¿verdad? Entonces tengo entendido que está en la Corte Suprema de Justicia hoy en día y no va a ser posible todavía la fijación de fecha para la audiencia preliminar. Nosotros estamos aguardando y iremos cuando el juez señale y nadie recurse, ¿verdad? Porque la dificultad que presenta este tipo de juicio colectivo, pues es esa, ¿verdad? Cualquiera presenta una recusación, ya el resto es afectado. Doctor, ¿y no hay posibilidad de que esa causa se divida? Entonces así su defendido ya va a preliminar. Y muchos ya han solicitado, pero hasta ahora nunca tuvieron también eco favorable en cuanto a la división del juicio. Hay, por ejemplo, personas que hace más de 6 años, lógicamente, que vienen soportando esta situación de estar bajo proceso y nunca han presentado ninguna incidencia, ¿verdad? Nunca, pero nunca. Y para mí, luego, con respecto a esas personas, ya han prescrito la causa y también se ha extinguido, ¿verdad? Y, sin embargo, no pueden hacer nada por el hecho de que no se divide la causa. Y bueno, vamos a estar atentos entonces cómo prosigue esto y qué resuelve la Corte también, doctor. Muchísimas gracias por este contacto, doctor. Muy amable por su Muchísimas tiempo, gracias doctor. a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando